Llevaba 6 meses despertando cada día sin recordar quién había sido antes del accidente que le había borrado toda su vida anterior, caminando por Medicine Lodge, Kansas, como un fantasma de carne y hueso que cuidaba enfermos sin saber por qué sus manos parecían conocer secretos que su mente había olvidado. Pero cuando Anna Whitfield encontró al guerrero Apache Ayana herido de muerte en el granero de los Morrison, y sintió cómo sus dedos se movían instintivamente hacia plantas medicinales que ni siquiera sabía que conocía, descubrió que su pasado perdido había estado esperando en las manos de un hombre cuya sabiduría ancestral despertaría memorias que el mundo blanco había tratado de enterrar para siempre. El invierno de 1868 había llegado a Medicine Lodge como una maldición bíblica, trayendo consigo no solo el frío que helaba el aliento en los labios, sino también las tensiones que surgían de las negociaciones fallidas del Tratado de Medicine Lodge del año anterior. El aroma amargo de la medicina de carbólico se mezclaba con el humo de las chimeneas en el hospital improvisado donde Anna trabajaba, mientras el sonido constante de tos de los enfermos se unía al crujir de maderas viejas bajo el peso de la nieve acumulada. Anna Whitfield había aparecido en Medicine Lodge 6 meses atrás, como aparecen los milagros, inesperadamente y justo cuando más se necesitaba. La habían encontrado inconsciente junto a los restos carbonizados de un carromato en la pradera, sin documentos, sin equipaje, sin nada excepto la ropa que llevaba puesta y un conocimiento médico que parecía fluir de sus manos como agua de un manantial sagrado. El doctor Samuel Morrison, el único médico del pueblo, había sido el primero en notar que esta mujer de 26 años, con cabello castaño claro y ojos verdes que parecían contener secretos que ni ella misma conocía, poseía habilidades que iban más allá de cualquier entrenamiento formal que hubiera recibido. No es solo que sepa medicina, le había confesado Morrison a su esposa Margaret una noche después de haber visto a Anna salvar la vida de un minero con técnicas que él nunca había visto en ningún libro médico. Es como si sus manos supieran cosas que su mente no recuerda. Anna había aceptado el trabajo de enfermera no solo porque necesitaba una manera de mantenerse, sino porque algo en su interior la impulsaba hacia los enfermos y heridos con una fuerza que no podía explicar. Cada día despertaba esperando que las memorias regresaran, que algún sonido, aroma o rostro despertara los recuerdos de quién había sido antes del accidente. Pero los recuerdos permanecían tan elusivos como sombras al mediodía. Lo que Anna no sabía era que había nacido con el nombre de Ayana Badi, Flor Eterna, hija de un comerciante francés y una curandera apache de la tribu de los Lipanes. Había pasado los primeros 15 años de su vida moviéndose entre dos mundos, aprendiendo tanto las técnicas médicas europeas de su padre como la medicina sagrada de las plantas que su madre apache le había enseñado en ceremonias secretas bajo la luz de la luna. El accidente que había borrado su memoria había sido deliberado, parte de un esfuerzo del ejército para civilizar a niños mestizos, quitándoles toda conexión con su herencia indígena. Pero las manos no olvidan lo que el corazón ha aprendido. Y aunque Anna no recordara las palabras apache para las plantas medicinales, sus dedos aún reconocían las hojas de salvia que podían calmar la fiebre y las raíces de equinácea que fortalecían el espíritu contra la enfermedad. La mañana que cambiaría todo comenzó con una tormenta de nieve que golpeó Medicine Lodge como el puño cerrado de un gigante furioso. Anna había llegado temprano al hospital para revisar a los pacientes cuando Margaret Morrison irrumpió en la habitación principal con el rostro pálido de terror. «Anna», gritó, su voz quebrada por la urgencia. «Hay algo en nuestro granero». Samuel fue a revisar porque escuchó ruidos extraños y encontró a un hombre. «Está herido gravemente, perdiendo mucho líquido vital», y se detuvo, tragando saliva nerviosamente. «¿Y qué, Margaret?» «Es apache». Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. En Medicine Lodge, como en la mayoría de pueblos de Kansas, en 1868, la palabra apache evocaba terror inmediato.
Las negociaciones del Tratado de Medicine Lodge habían terminado en fracaso parcial, con varias bandas apache refugiándose en territorio conocido, algunas aún en guerra abierta contra los asentamientos blancos. Harboring a un apache herido podría ser visto como traición, especialmente si era un guerrero que había participado en ataques contra colonos. Pero Ana sintió algo más que miedo cuando escuchó las palabras de Margaret. Sintió un llamado profundo, una compulsión que venía de algún lugar más allá de la lógica o la precaución. ¿Está consciente?, preguntó, ya alcanzando su bolsa médica. Apenas. Samuel dice que tiene fiebre alta y múltiples heridas. No cree que sobreviva la noche. Ana no esperó más explicaciones. Siguió a Margaret a través de la nieve que llegaba hasta las rodillas, hacia el granero que se alzaba como una catedral gótica contra el cielo gris del amanecer. El viento aullaba entre las vigas de madera con un sonido que parecía el lamento de los espíritus. Cuando Ana empujó la puerta del granero y entró en la penumbra dorada que creaba la luz de la linterna del doctor Morrison, vio algo que hizo que su mundo se detuviera. Un hombre yacía sobre una manta extendida entre balas de heno, su cuerpo alto y musculoso marcado por heridas que parecían venir tanto de herramientas de defensa como de garras de animales. Su cabello negro caía en trenzas decoradas con plumas y cuentas que brillaban débilmente en la luz temblorosa. Su rostro, incluso marcado por el dolor y la fiebre, mostraba la belleza austera de alguien cuyo pueblo había sido esculpido por siglos de viento del desierto y sol implacable. Pero no fueron sus heridas o su apariencia lo que hizo que Ana contuviera la respiración. Fue algo más profundo, un reconocimiento que no venía de la mente, sino del alma. «Su nombre es Ayanna», murmuró el doctor Morrison, acercándose con cuidado. Al menos eso es lo que ha estado murmurando en delirio. Significa algo como flor eterna en apache. Ana sintió como si hubiera recibido un rayo. Ayanna. El nombre resonó en su interior como una campana en una catedral vacía, despertando ecos de algo que había estado dormido durante meses. «Ayanna», susurró, y cuando pronunció el nombre, el hombre abrió los ojos. Los ojos que la miraron eran del color del ámbar líquido, profundos y antiguos como pozos de sabiduría que habían visto nacer y morir a generaciones. Pero en ellos había algo más, reconocimiento. «Ayanna Badi», murmuró el hombre en apache, su voz ronca por la fiebre, pero cargada de asombro. «Flor eterna, has regresado». Ana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No entendía las palabras apache que él había pronunciado, pero algo en su interior respondió a ellas como metal a un imán. «No, no entiendo», balbuceó, pero sus manos ya estaban moviéndose hacia su bolsa médica, sacando vendajes y tónicos con una urgencia que no podía explicar. El doctor Morrison la observó con sorpresa creciente mientras Ana comenzó a examinar las heridas del apache con una familiaridad que parecía imposible. Sus manos se movían con precisión de cirujano, pero había algo más en sus movimientos, algo que trascendía el entrenamiento médico occidental. «Ana», dijo Morrison cautelosamente, «nunca te he visto trabajar así». Ella tampoco se había visto trabajar así. Sus manos parecían tener vida propia, limpiando heridas con una delicadeza que calmaba inmediatamente el dolor del hombre, aplicando presión en puntos específicos que no aparecían en ningún libro de medicina que hubiera leído. Pero fue cuando Ana vio las plantas que crecían silvestres cerca de la ventana del granero que algo extraordinario sucedió. Sin pensarlo conscientemente, se acercó a una planta de hojas plateadas que crecía entre las grietas de las tablas de madera. Sus dedos la reconocieron inmediatamente como Artemisa, aunque no recordaba haber aprendido nunca sobre sus propiedades medicinales. «¿Qué haces?», preguntó Morrison, viendo cómo Ana arrancaba hojas específicas y comenzaba a masticarlas hasta formar una pasta. «No lo sé», respondió honestamente, pero sus manos continuaron trabajando, aplicando la pasta de Artemisa sobre las heridas infectadas del apache. «Siento como si ya hubiera hecho esto antes». El efecto fue inmediato y milagroso.
Las heridas que habían estado supurando comenzaron a limpiar. La fiebre que había estado consumiendo al hombre empezó a bajar. Su respiración, que había sido laboriosa y superficial, se volvió más profunda y regular. «Imposible», murmuró Morrison, observando la transformación. «La Artemisa no tiene esas propiedades curativas, al menos no según cualquier texto médico que conozca». Pero Ayanna, el apache, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. A través de su dolor y fiebre había reconocido no solo las técnicas que Ana estaba usando, sino la esencia espiritual que las guiaba. «Eres curandera», le dijo en español entrecortado, sus ojos fijos en los de ella. «Curandera de dos mundos. Tu espíritu recuerda lo que tu mente ha olvidado». Durante las siguientes horas, mientras Ana trabajaba para estabilizar al apache herido, una transformación extraña comenzó a ocurrir en su interior. Cada planta que tocaba, cada técnica que sus manos realizaban instintivamente, despertaba fragmentos de memoria que habían estado enterrados bajo meses de olvido. Recordó el aroma de salvia quemándose en ceremonias nocturnas, el sonido de su madre cantando canciones de curación en un idioma que sus labios habían conocido antes de aprender inglés. La sensación de tierra sagrada bajo sus pies descalzos mientras recolectaba plantas medicinales al amanecer. «¿Quién eres?», le preguntó a Ayanna, cuando él estuvo lo suficientemente fuerte como para sentarse y beber el té de hierbas que ella había preparado con plantas que había encontrado alrededor del granero. «Soy Ayanna Nalnish», respondió, «flor de trueno, de los apaches mezcaleros del sur. Soy Ishkin curandero, sanador de mi pueblo». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Ana con intensidad. «Pero la pregunta real es, ¿quién eres tú?» «No lo sé», admitió Ana. «No recuerdo nada de antes de hace 6 meses. Desperté después de un accidente sin memoria, sin identidad. Solo sabía que tenía conocimientos médicos, pero no sabía de dónde venían». Ayanna asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Los soldados blancos», dijo con voz cargada de dolor antigua, «hacen esto a niños como tú, niños de 2 sangres. Te llevan, te hacen olvidar quién eres, esperando que solo recuerdes el mundo blanco. Niños como yo, hijos de madres apache y padres blancos, o padres apache y madres blancas. Los niños que pueden caminar entre 2 mundos son los más peligrosos para aquellos que quieren que los mundos permanezcan separados». Ana sintió como si estuviera mirando al fondo de un pozo profundo, viendo el reflejo de una vida que había sido robada de ella. «¿Cómo sabes esto sobre mí?». Ayanna extendió su mano, tocando suavemente la muñeca de Ana. Donde sus dedos hicieron contacto, Ana sintió una calidez que parecía emanar de algún lugar más profundo que la piel. «Porque tu espíritu canta en apache cuando tocas las plantas sagradas. Porque tus manos conocen los puntos de curación que solo enseñamos a los elegidos. Y porque», hizo una pausa, sus ojos oscuros brillando con algo que podría haber sido reconocimiento o destino, «porque el Gran Espíritu me envió visiones de ti antes de que las balas de los soldados me derribaran». «¿Visiones?». «Durante 3 noches seguidas soñé con una mujer curandera con ojos como agua de manantial y manos que podían sanar tanto cuerpos como espíritus. En mis visiones, ella había perdido su camino, pero encontraría su propósito sanando al sanador cuando él más lo necesitara». Ana sintió escalofríos que no tenían nada que ver con el frío del granero. «¿Crees que yo soy esa mujer? ¿Tú qué crees?». Durante los días que siguieron, Ana se encontró dividida entre 2 mundos, de maneras que iban más allá de lo físico. Durante el día, trabajaba en el hospital de Medicine Lodge, cuidando a pacientes blancos con técnicas médicas occidentales. Pero cada tarde regresaba al granero, donde Ayanna le enseñaba secretos de curación que sus manos recordaban, pero su mente estaba redescubriendo. «La medicina de tu padre te enseñó a curar el cuerpo», le explicó Ayanna una tarde mientras le mostraba cómo preparar una infusión de corteza de sauce que no solo aliviaba el dolor, sino que fortalecía el espíritu. «Pero la medicina de tu madre te enseñó a curar el alma»,
necesitas ambas para ser completa. Con cada lección, más memorias regresaban. Ana comenzó a recordar fragmentos de su infancia. Una mujer apache con trenzas decoradas con turquesa, enseñándole a identificar plantas por su aroma. Un hombre francés de barba rojiza, mostrándole cómo suturar heridas con precisión. El sonido de dos idiomas mezclándose en su hogar como arroyos que se encuentran para formar un río. Pero las memorias traían tanto dolor como alegría, porque también recordaba el día que los soldados habían llegado. Tenía 15 años, le contó a Aiyana una noche mientras aplicaba nuevas vendas en heridas que sanaban con una velocidad que desafiaba la medicina occidental. Los soldados dijeron que era por mi propio bien, que me llevarían a un lugar donde podría recibir educación apropiada y aprender a vivir como una mujer civilizada. Aiyana escuchó en silencio, reconociendo una historia que había escuchado demasiadas veces de otros niños mestizos que habían sufrido destinos similares. ¿Qué pasó con tus padres? Ana cerró los ojos, permitiendo que las memorias dolorosas emergieran completamente por primera vez. Mi madre trató de esconderme. Mi padre trató de razonar con los soldados, ofrecerles dinero, cualquier cosa para que me dejaran quedar. Pero las órdenes venían de arriba. Los niños mestizos tenían que ser salvados de su herencia salvaje. ¿Los volviste a ver? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ana mientras negaba con la cabeza. Me llevaron a una escuela en el este. Pasé años tratando de escapar, de regresar a casa. Pero cada vez que lo intentaba, el castigo era más severo. Finalmente, dejé de luchar, dejé de recordar. Fue más fácil convertirme en lo que querían que fuera. Aiyana tomó sus manos, envolviendo sus dedos largos y calientes alrededor de los de ella. Pero el Gran Espíritu no permite que se pierdan para siempre aquellos que tienen un propósito sagrado. Te trajo de vuelta cuando tu pueblo te necesitaba. Mi pueblo. Todos aquellos que sufren, sin importar el color de su piel o el idioma que hablen. Eres curandera, Aiyana Badi. Es tu regalo y tu responsabilidad. Durante las semanas que siguieron, Ana se sumergió en redescubrir las habilidades que había perdido. Aiyana, cuyas heridas sanaban con una velocidad notable bajo su cuidado combinado de medicina occidental y técnicas apache, se convirtió no solo en su paciente, sino en su maestro y, gradualmente, en algo mucho más profundo. Había una conexión entre ellos que iba más allá de lo que cualquiera de los dos había experimentado antes. Cuando Ana tocaba las heridas de Aiyana, podía sentir no solo el dolor físico, sino también las heridas emocionales que llevaba. La pérdida de miembros de su tribu en batallas con el ejército, el exilio de su pueblo por diferencias sobre cómo manejar las negociaciones de paz, la soledad de ser un curandero sin tribu que cuidar. Y Aiyana podía sentir el dolor de Ana, años de negación forzada de su identidad, la pérdida de sus padres, la confusión de despertar sin memoria en un mundo que la veía como solo otra enfermera blanca, sin saber que llevaba en su interior la sabiduría de dos culturas. Es como si fuéramos dos mitades de la misma alma, le confesó Ana una noche mientras preparaban medicinas bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas del granero. En mi cultura, respondió Aiyana, creemos que algunas almas son creadas en pares. Se encuentran vida tras vida, siempre reconociéndose, siempre completándose mutuamente. ¿Crees que eso es lo que somos? Aiyana se acercó a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y el aroma de salvia y cuero que siempre lo rodeaba. Creo que el Gran Espíritu me envió visiones de ti por una razón. Creo que me guió a este granero, herido y necesitando exactamente el tipo de curación que solo tú podías proporcionar. Se besaron entonces, suavemente al principio, luego con la pasión de dos personas que habían encontrado en el otro algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. El beso sabía a plantas medicinales y promesas antiguas, a destinos entrelazados y futuros posibles que ninguno había osado imaginar. Pero su momento de intimidad fue interrumpido por el sonido de voces acercándose al granero. «Ana», gritaba la voz del doctor Morrison,
¿Estás ahí? Ana y Aiyana se separaron rápidamente, reconociendo inmediatamente el peligro de la situación. Morrison venía acompañado por otras voces, incluyendo una que Ana reconoció como la del alguacil Thompson. «Escóndete», susurró Ana urgentemente, pero Aiyana negó con la cabeza. «No más esconderse», dijo con dignidad feroz. «Si van a encontrarme, que me encuentren de pie». La puerta del granero se abrió de golpe, revelando no solo al doctor Morrison y al alguacil Thompson, sino también al capitán Williams del fuerte militar cercano, acompañado por 3 soldados armados. «Ana», dijo Morrison con voz tensa, «hemos recibido informes de que has estado tratando a un apache fugitivo. Esto es extremadamente peligroso, tanto para ti como para todo el pueblo». Ana se puso de pie lentamente, colocándose protectoramente frente a Aiyana. «He estado tratando a un hombre herido. Es mi deber como enfermera». El capitán Williams se adelantó, su mano descansando en la empuñadura de su objeto oculto en el cinturón. «Señorita Whitfield, este hombre es un criminal de guerra buscado. Ha participado en ataques contra asentamientos civiles». «¿Tiene pruebas de eso?», preguntó Ana, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «No necesitamos pruebas. Es apache, está en territorio blanco sin permiso y eso lo convierte automáticamente en hostil». Aiyana se puso de pie detrás de Ana, moviéndose con gracia fluida a pesar de sus heridas aún en proceso de curación. Cuando habló, fue en inglés claro y preciso que sorprendió a todos los presentes. «Capitán Williams», dijo con dignidad que comandaba respeto automáticamente, «soy Aiyana Nalnish, curandero de los apaches mezcaleros. No he atacado a ningún civil. Vine a territorio blanco siguiendo una visión sagrada que me guió hacia esta mujer curandera». Williams se burló. «Visión sagrada, más superstición apache». «¿Superstición?». Ana se volteó hacia Williams con furia creciente. «Este hombre tiene más conocimiento médico en su dedo pequeño que la mayoría de doctores en sus carreras enteras. Ha estado enseñándome técnicas de curación que han salvado vidas que la medicina occidental no podía tocar». «Ana», intervino Morrison cautelosamente, «entiendo tu admiración profesional, pero esto va más allá de medicina. Esto es un asunto de seguridad territorial». «¿Seguridad territorial?». Ana sintió todas las frustraciones de meses de memoria perdida y identidad negada fusionándose en una ira que quemaba como fuego sagrado. ¿Saben lo que realmente amenaza la seguridad? La ignorancia, el miedo, la negativa a reconocer que podríamos aprender unos de otros en lugar de destruirnos mutuamente». Williams había escuchado suficiente. «Soldados, arresten al apache y arresten a la señorita Whitfield por conspiración con enemigos del territorio». Fue entonces cuando Aiyana hizo algo que cambió completamente la dinámica de la situación. En lugar de resistirse o huir, se acercó calmadamente al soldado más joven del grupo, un muchacho que no podía tener más de 18 años y cuyo rostro pálido sugería enfermedad reciente. «Tienes fiebre de invierno», observó Aiyana, estudiando al soldado con ojos de curandero experimentado. «Ha estado tosiendo líquido vital por 3 semanas. Los médicos del fuerte te han dado quinina, pero no ha servido porque no es malaria, es infección en los pulmones». El joven soldado lo miró con asombro. «¿Cómo puedes saber eso?». «Porque soy curandero, y porque Ana Whitfield me ha enseñado a combinar la medicina de mi pueblo con técnicas que aprendió en el mundo blanco». Se volteó hacia Williams. «Su soldado se va a partir en 2 semanas si no recibe el tratamiento correcto». Williams miró nerviosamente a su subordinado, quien efectivamente había estado enfermo durante semanas sin mejoría. «¿Qué tipo de tratamiento?». «Una combinación de corteza de cerezo silvestre, raíz de regaliz y técnicas de drenaje que Ana puede realizar. Su medicina occidental tiene las herramientas, pero necesita la sabiduría apache para saber cómo usarlas correctamente». Durante los siguientes minutos, Ana demostró exactamente lo que Aiyana había descrito.
Usando hierbas que él había identificado, combinadas con técnicas médicas que ella conocía, creó un tratamiento que comenzó a aliviar inmediatamente los síntomas del joven soldado. El cambio en el soldado fue tan dramático y obvio que incluso Williams no pudo negarlo. «Imposible», murmuró el capitán, observando cómo su subordinado respiraba claramente por primera vez en semanas. «No imposible», dijo Ana firmemente. «Solo diferentes formas de conocimiento trabajando juntas en lugar de en contra». Morrison, quien había estado observando toda la demostración con fascinación profesional, se acercó a Williams. «Capitán, como oficial médico del territorio, debo informarle que lo que acabo de presenciar tiene implicaciones importantes para la salud de nuestras tropas». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que si estos métodos pueden curar enfermedades que nuestros tratamientos tradicionales no pueden tocar, entonces necesitamos entender cómo funcionan». Williams se encontró en una posición imposible. Su entrenamiento militar le decía que arrestara al Apache y a cualquiera que lo ayudara, pero también tenía la responsabilidad de mantener a sus tropas sanas y efectivas, y acababa de ver una curación que podría salvar vidas de soldados. «¿Qué propone?», preguntó reluctantemente. Morrison miró a Ana y a Ayanna antes de responder. «Propongo un período de prueba. Permita que el señor Ayanna permanezca en Medicine Lodge bajo supervisión, trabajando con Ana para desarrollar tratamientos médicos que combinen ambos tipos de conocimiento. Si los resultados son beneficiosos, podríamos considerar arreglos más permanentes». La propuesta era audaz y sin precedentes. Pero el soldado curado estaba parado ante todos ellos como evidencia viviente de lo que era posible cuando las culturas colaboraban en lugar de luchar. Williams consideró la situación durante varios minutos largos. Finalmente asintió con reluctancia. «Un mes de prueba. Pero el Apache permanece bajo supervisión constante, y cualquier signo de actividad hostil resultará en arresto inmediato». No era la libertad completa, pero era una oportunidad. Ana sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas mientras Ayanna la tomaba de la mano con una sonrisa que era tanto gratitud como promesa. Durante las semanas que siguieron, Ana y Ayanna trabajaron juntos en el hospital de Medicine Lodge, revolucionando silenciosamente la práctica médica del pueblo. Sus tratamientos combinados curaron enfermedades que habían resistido métodos tradicionales, aliviaron dolores que habían sido considerados incurables y salvaron vidas que habrían sido perdidas. Pero más importante que sus éxitos médicos era lo que estaba creciendo entre ellos personalmente. Trabajando lado a lado cada día, Ana redescubrió no solo sus habilidades perdidas, sino también partes de su identidad que había creído destruidas para siempre. Ayanna le enseñó palabras en apache que sus labios recordaron antes que su mente. Le mostró ceremonias de curación que sus manos conocían instintivamente. Le contó historias de su pueblo que resonaron en su alma como ecos de casa. Y Ana le enseñó a Ayanna sobre el mundo blanco, de maneras que iban más allá del simple intercambio cultural. Le mostró que no todos los blancos eran enemigos de su pueblo, que había formas de construir puentes entre culturas sin traicionar la identidad propia. «Eres más que una curandera», le dijo a Ayanna una noche mientras caminaban por la pradera nevada bajo estrellas que brillaban como diamantes en terciopelo negro. «Eres un puente viviente entre mundos. Puedes mostrar a ambos lados que es posible honrar tanto las tradiciones antiguas como las nuevas realidades». «¿Y tú?», preguntó Ana, deteniéndose para mirarlo bajo la luz de la luna. «¿Qué eres para mí?». Ayanna tomó sus manos, entrelazando sus dedos con los de ella. «Soy el espejo que te muestra quién realmente eres. Soy la voz que te recuerda tu nombre verdadero. Soy el corazón que late en tiempo con el tuyo». Se casaron según las tradiciones apache una noche de luna llena, con solo el doctor Morrison y su esposa como testigos blancos, pero con las bendiciones de los espíritus ancestrales que Ana finalmente podía sentir fluyendo a través de ella como un río que había encontrado su cauce natural. La ceremonia fue simple pero profunda,
intercambio de votos bajo las estrellas, sharing de agua de un manantial sagrado que Aiyana había encontrado en las colinas cercanas, y la bendición de plantas medicinales que representaban su compromiso de usar sus dones sanadores juntos para el beneficio de todos los pueblos. Aiyana Badi, murmuró Aiyana mientras colocaba un collar de turquesa alrededor del cuello de Ana. Flor eterna, mi compañera en esta vida y en todas las que vengan. Aiyana Nalnish, respondió Ana, usando su nombre apache por primera vez con completa comprensión de su significado. Flor de trueno, mi guía de vuelta a casa. Los meses que siguieron trajeron desafíos que pusieron a prueba tanto su amor como su misión. No todos en Medicine Lodge estaban cómodos con el arreglo inusual de tener un curandero apache trabajando oficialmente en el hospital del pueblo. Algunos colonos expresaron preocupaciones sobre influencias salvajes en la medicina local. Algunos soldados cuestionaron la sabiduría de confiar en supersticiones indígenas para tratar enfermedades serias. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Las tasas de mortalidad en el hospital habían bajado dramáticamente. Los soldados del fuerte cercano experimentaban menos enfermedades y se recuperaban más rápidamente de heridas. Los niños del pueblo crecían más sanos, las mujeres experimentaban partos más seguros y los ancianos vivían con menos dolor. El éxito de la colaboración médica entre Ana y Aiyana comenzó a atraer atención de lugares lejanos. Médicos de otros pueblos venían para observar sus métodos. Oficiales militares de fuertes distantes solicitaban consultas sobre tratamientos para sus tropas. Incluso algunos líderes apache de otras tribus enviaron mensajeros para aprender sobre esta nueva forma de medicina que honraba tanto las tradiciones ancestrales como los conocimientos modernos. Pero fue durante el brote de fiebre tifoidea en la primavera de 1869 que su verdadero valor se hizo indiscutible. La enfermedad llegó a Medicine Lodge como una plaga bíblica, traída por un grupo de comerciantes que venían del este. En el espacio de 2 semanas, más de 50 personas habían enfermado, incluyendo varios niños y ancianos cuyas vidas colgaban de un hilo más delgado que cabello de ángel. Los métodos médicos tradicionales se mostraron inadecuados contra la ferocidad de la enfermedad. El doctor Morrison, trabajando sin descanso día y noche, perdió paciente tras paciente a pesar de aplicar todos los tratamientos conocidos por la medicina occidental. No puedo hacer más, confesó Morrison a Ana después de perder a 3 pacientes en una sola noche. La quinina no está funcionando. Los remedios habituales parecen empeorar la condición. Es como si esta cepa de tifoidea fuera resistente a todo lo que conocemos. Fue entonces cuando Aiyana propuso algo que habría sido impensable meses atrás. En mi tribu, dijo, hemos enfrentado enfermedades similares durante generaciones, pero nunca tratamos solo el cuerpo enfermo. Tratamos el desequilibrio espiritual que permite que la enfermedad tome control. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Morrison. Una ceremonia de curación comunitaria. Combinemos nuestros mejores tratamientos médicos con rituales apache de purificación y equilibrio. Tratemos no solo a los enfermos individuales, sino a toda la comunidad como un organismo que necesita sanación. La propuesta era radical. Implicaba que colonos blancos participaran en ceremonias apache, que médicos occidentales trabajaran bajo la guía de un curandero indígena, que toda una comunidad reconociera que la salud física y espiritual estaban interconectadas. Ana vio la resistencia inmediata en los ojos de Morrison, pero también vio la desesperación de un hombre que había agotado todas sus opciones convencionales. Samuel, dijo suavemente, hemos perdido 17 personas en 2 semanas. Los métodos tradicionales no están funcionando. ¿Qué tenemos que perder intentando algo diferente? Morrison miró a los rostros de Ana y Aiyana, luego hacia la ventana donde podía ver las casas marcadas con paños rojos que indicaban hogares con enfermos de tifoidea. ¿Qué necesitarían hacer? Durante las siguientes 24 horas, Ana y Aiyana
organizaron la ceremonia de curación más ambiciosa que Medicine Lodge había visto jamás. Establecieron 4 estaciones de tratamiento alrededor del pueblo, cada una orientada hacia un punto cardinal según las tradiciones apache, pero equipada con los mejores suministros médicos occidentales disponibles. En cada estación, Ana dirigía el tratamiento médico, mientras Aiyana realizaba rituales de purificación que incluían la quema de plantas sagradas, cánticos en apache que se creía fortalecían el espíritu del paciente, y aplicación de remedios herbales que complementaban los medicamentos occidentales. Lo más notable era que muchos colonos blancos, inicialmente escépticos, comenzaron a participar voluntariamente en los aspectos espirituales de la curación cuando vieron los resultados inmediatos. «No entiendo cómo funciona», murmuró Margaret Morrison después de ver a su propio hijo recuperarse dramáticamente bajo el tratamiento combinado, «pero puedo ver que funciona». La ceremonia duró 3 días y 3 noches, con Ana y Aiyana trabajando prácticamente sin descanso. Durante este tiempo, algo extraordinario sucedió. Las barreras culturales que habían dividido a la comunidad comenzaron a disolverse como sal en agua. Colonos blancos, que nunca habían hablado con un apache, excepto a través de la mira de una herramienta de defensa, se encontraron trabajando lado a lado con Aiyana, aprendiendo sobre plantas medicinales y técnicas de curación que sus abuelos europeos habrían reconocido como sabiduría antigua. Soldados que habían sido entrenados para ver a todos los apaches como enemigos, descubrieron que Aiyana conocía más sobre tratar heridas de batalla que muchos médicos militares y que estaba dispuesto a compartir ese conocimiento para salvar vidas sin importar el color de la piel del herido. Y Ana, trabajando en el centro de todo, sintió como si finalmente hubiera encontrado el propósito para el cual había nacido, ser un puente viviente entre mundos, demostrando que la curación verdadera trasciende las divisiones artificiales entre culturas. Al final del tercer día, el brote de tifoidea había sido controlado completamente. Más importante aún, la tasa de mortalidad había sido la más baja registrada para un brote de esa magnitud en cualquier parte del territorio. Pero el éxito médico fue solo una parte de la transformación que había ocurrido en Medicine Lodge. «Han cambiado algo fundamental en esta comunidad», observó el capitán Williams durante una reunión con Ana y Aiyana después de la crisis. «No es solo que hayan salvado vidas. Han cambiado la manera en que la gente piensa sobre todo». Williams tenía razón. En los meses que siguieron a la ceremonia de curación, Medicine Lodge se convirtió en algo único en el territorio de Kansas. Una comunidad donde las culturas apache y blanca coexistían no solo pacíficamente, sino colaborativamente. Familias de colonos comenzaron a buscar a Aiyana para tratamientos de dolencias que la medicina occidental no podía curar. Soldados solicitaron entrenamiento en técnicas apache de supervivencia y curación de campo. Niños blancos y apaches, los pocos que vivían en la zona, jugaban juntos y aprendían unos de otros. Pero tal vez lo más significativo fue el establecimiento de la primera escuela de medicina intercultural del territorio, donde médicos blancos y curanderos apaches trabajaban juntos para desarrollar tratamientos que combinaban lo mejor de ambas tradiciones. Ana se convirtió en la directora de esta escuela revolucionaria, usando su experiencia única como alguien que había vivido en ambos mundos para entrenar a una nueva generación de sanadores que veían la diversidad cultural como una fortaleza en lugar de una división. «Lo que estamos haciendo aquí», le explicó Ana a un grupo de visitantes de Washington que habían venido para investigar el experimento de Medicine Lodge, «no es solo medicina. Es la demostración de que la verdadera curación, ya sea de cuerpos individuales o de comunidades enteras, requiere que reconozcamos y respetemos todas las formas de sabiduría». Aiyana, trabajando a su lado como codirector de la escuela, agregó: «En mi cultura, creemos que la enfermedad viene del desequilibrio. Cuando las culturas se pelean en lugar de colaborar, crean desequilibrio que afecta a todos,
La curación verdadera solo puede venir cuando restauramos el equilibrio entre todos los pueblos. Su matrimonio también floreció de maneras que ninguno había anticipado. Trabajar juntos cada día había profundizado su conexión romántica, pero también había creado una sociedad profesional que era mayor que la suma de sus partes individuales. Ana había recuperado completamente su memoria y su identidad apache, pero no había perdido los conocimientos y habilidades que había adquirido en el mundo blanco. En lugar de ver estas como identidades competidoras, había aprendido a integrarlas en un ser completo que era única y poderosamente efectiva. ¿Te arrepientes?, le preguntó a Aiyana una noche mientras caminaban por la pradera que rodeaba Medicine Lodge, observando las luces del pueblo que se había convertido en su hogar. ¿De qué? De haber perdido tu memoria. Si no hubiera pasado, tal vez habrías vivido toda tu vida en el mundo apache sin nunca aprender medicina occidental. Ana consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que todo sucedió como tenía que suceder. Necesitaba perder mi identidad para encontrar mi verdadero propósito. Necesitaba experimentar ambos mundos por separado para entender cómo podían trabajar juntos. Se detuvieron junto a un arroyo que corría claro y frío bajo la luz de la luna. El agua cantaba una canción antigua mientras fluía sobre rocas pulidas por siglos de paciencia. Además, continuó Ana, tomando las manos de Aiyana, si no hubiera perdido mi memoria, tal vez nunca habría estado en ese granero cuando tú llegaste herido. Y entonces nunca habríamos encontrado esto. ¿Esto? Este amor que sana, no solo a nosotros, sino a todos los que tocamos. Esta sociedad que está cambiando la manera en que las personas piensan sobre las diferencias culturales. Esta prueba viviente de que es posible honrar el pasado mientras construimos un futuro mejor. Aiyana la besó entonces, bajo las estrellas que brillaban sobre una pradera que había visto nacer y morir a incontables generaciones, pero que nunca había sido testigo de algo tan esperanzador como lo que estaba creciendo en Medicine Lodge. Sin embargo, su éxito no pasó desapercibido para aquellos que tenían intereses en mantener las divisiones entre culturas. La amenaza llegó en forma de una orden oficial de Washington, entregada por un mensajero oficial en una mañana fría de otoño de 1869. Por orden del Departamento de Guerra, leyó el capitán Williams en voz alta frente a Ana, Aiyana y el doctor Morrison. Todas las actividades de colaboración con elementos apache no autorizados en Medicine Lodge deben cesar inmediatamente. El individuo conocido como Aiyana Nalnish debe ser transferido a la Reserva Apache de San Carlos en el territorio de Arizona. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona en la habitación. ¿Elementos Apache no autorizados?, preguntó Morrison con incredulidad. Aiyana tiene autorización oficial para permanecer en Medicine Lodge bajo supervisión médica. Esa autorización ha sido revocada, respondió el mensajero. Órdenes superiores. Ana sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Después de todo lo que habían construido, después de todas las vidas que habían salvado, después de probar que la colaboración intercultural no solo era posible, sino beneficiosa, las fuerzas de la separación y el miedo estaban tratando de destruir todo. ¿Cuándo?, preguntó con voz apenas audible. El convoy de transferencia llegará en 3 días. Esa noche, Ana y Aiyana se sentaron en su casa pequeña pero cómoda que habían construido en las afueras de Medicine Lodge, contemplando el futuro que de repente parecía imposible. «Podríamos huir», sugirió Ana desesperadamente. «Conoces el territorio. Podrías guiarme hacia México o hacia las montañas donde nunca nos encontrarían». Aiyana negó con la cabeza. Eso convertiría todo lo que hemos construido aquí en una mentira. Habríamos demostrado a nuestros enemigos que tenían razón, que nunca se puede confiar en los apaches para honrar acuerdos. Entonces, ¿qué hacemos? Aiyana tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. Hacemos lo que siempre hemos hecho. Encontramos una tercera opción que nadie más ha considerado.
Durante los siguientes 2 días, Ana y Aiyana trabajaron febrilmente en un plan que era audaz hasta el punto de parecer imposible. Usando todos los contactos que habían desarrollado, toda la buena voluntad que habían acumulado y toda la evidencia de éxito que habían documentado, organizaron algo sin precedentes en la historia del territorio. Una petición masiva firmada por más de 300 personas, incluyendo colonos, soldados, oficiales médicos, comerciantes y líderes religiosos, solicitando que Aiyana fuera reclasificado oficialmente no como un apache hostil, sino como un especialista médico consultor con permiso permanente para residir y trabajar en Medicine Lodge. La petición estaba acompañada por testimonios detallados de vidas salvadas, documentación médica de técnicas innovadoras desarrolladas, cartas de médicos de otros territorios solicitando entrenamiento en los métodos combinados, e incluso una carta del gobernador de Kansas expresando apoyo para el experimento intercultural exitoso de Medicine Lodge. Pero lo más poderoso de todo era una carta personal que Ana había escrito, dirigida directamente al secretario de guerra en Washington. Señor secretario, había escrito, soy Anna Whitfield, nacida Aiyana Badi, hija de padre francés y madre apache. Durante años, su departamento trató de civilizarme quitándome mi memoria y mi identidad apache. Lograron hacer que olvidara quién era, pero no pudieron destruir lo que llevaba en el corazón. Hoy le escribo como directora de la primera escuela de medicina intercultural del territorio, como esposa de un curandero apache que ha salvado más vidas estadounidenses que muchos médicos militares, y como testimonio viviente de que la verdadera fuerza de Estados Unidos no viene de forzar uniformidad, sino de permitir que diferentes formas de sabiduría trabajen juntas. Si separan a mi esposo de nuestro trabajo aquí, no solo estarán destruyendo una vida personal, estarán destruyendo la prueba de que es posible construir puentes entre culturas, que es posible honrar tanto las tradiciones americanas como las indígenas, que es posible crear algo nuevo y poderoso sin destruir lo que vino antes. Le suplico que reconsidere esta orden, no por nosotros, sino por todos los niños, blancos, apaches y mestizos, que crecerán en un mundo donde la colaboración es más fuerte que el conflicto. El convoy de transferencia llegó según lo programado, pero encontró Medicine Lodge en un estado que ningún oficial militar había visto antes. Más de 500 personas se habían reunido pacíficamente en la plaza central del pueblo. No era una turba enojada o una protesta violenta. Era una demostración silenciosa de apoyo que incluía a colonos blancos, soldados del fuerte local, trabajadores mexicanos e incluso varios apaches de tribus cercanas que habían viajado para mostrar solidaridad. En el centro de la multitud estaban Ana y Aiyana, de pie juntos, con dignidad que no pedía permiso, pero tampoco desafiaba irresponsablemente la autoridad. El coronel Bradford, quien dirigía el convoy de transferencia, se encontró en una situación para la cual no había entrenamiento militar. Señora Whitfield, dijo después de dismount de su caballo, tengo órdenes específicas de transferir al apache conocido como Aiyana Naalnish. Coronel Bradford, respondió Ana con voz que llevaba tanto respeto como determinación, entiendo sus órdenes, pero también tengo esto. Le entregó un telegrama que había llegado esa mañana desde Washington. Bradford lo leyó, su expresión cambiando gradualmente de confianza a confusión. ¿Qué dice?, preguntó Aiyana en voz baja. Ana sonrió con lágrimas en los ojos. Dice que el secretario de guerra ha ordenado una revisión completa del caso. Dice que ha sido reclasificado como consultor médico especial con autorización para permanecer en Medicine Lodge pending la revisión. Y dice que nuestro trabajo aquí ha sido designado como de importancia nacional para las relaciones interculturales. La multitud que había estado conteniendo la respiración durante toda la confrontación estalló en vítores que se podían escuchar millas de distancia. Pero Ana sabía que habían ganado solo una batalla, no la guerra.
Habría más desafíos, más intentos de separar lo que habían construido, más personas que verían su éxito como una amenaza a sus propias creencias sobre cómo deberían ser las relaciones entre culturas. Sin embargo, también sabía que habían establecido algo poderoso e irreversible. Habían demostrado que era posible, habían creado un modelo que otros podrían seguir. Habían plantado semillas que crecerían mucho después de que ellos mismos hubieran partido. En los años que siguieron, Medicine Lodge se convirtió en un destino para personas de todo el mundo que querían estudiar colaboración intercultural exitosa. La escuela de medicina que Ana y Aiyana habían establecido entrenó a cientos de sanadores que llevaron métodos integrados a comunidades a través del oeste americano. Su matrimonio produjo 3 hijos que crecieron fluidos en apache, español, inglés y francés, que entendían medicina occidental y tradicional, apache con igual facilidad, que veían la diversidad cultural como la cosa más natural del mundo. Pero tal vez lo más importante era que habían demostrado algo que muchas personas habían creído imposible, que el amor verdadero no solo puede superar las diferencias culturales, sino que puede transformar esas diferencias en fortalezas que benefician a toda la humanidad. Cuando Ana tenía 70 años y Aiyana 73, se sentaron en el porche de la casa que habían construido juntos, observando a sus nietos jugar en un jardín donde crecían plantas medicinales de 5 continentes diferentes. ¿Te acuerdas?, preguntó Aiyana, de aquella primera noche en el granero cuando me preguntaste si creía en destino. Ana sonrió, tomando su mano que había envejecido, pero que aún podía sanar con un toque. Me dijiste que el Gran Espíritu me había enviado visiones antes de que te hirieran. Y tenía razón. Pero lo que no sabía entonces era que las visiones mostraban mucho más que una mujer curandera. Mostraban el futuro que construiríamos juntos. ¿Qué futuro? Aiyana señaló hacia sus nietos, hacia el pueblo próspero que se extendía ante ellos, hacia las colinas donde ahora crecían jardines medicinales que alimentaban escuelas de curación en 3 territorios. Un futuro donde los niños crecen sabiendo que hay muchas maneras de sanar, muchas maneras de vivir, muchas maneras de amar. Un futuro donde las diferencias se celebran en lugar de temerse. Ana apretó su mano, sintiendo el pulso fuerte que había sentido por primera vez en un granero frío hace décadas, cuando una mujer sin memoria había encontrado a un hombre herido que le había devuelto no solo su identidad, sino su propósito. ¿Sabes lo que creo?, dijo finalmente. ¿Qué? Creo que perdí mi memoria por una razón. Tenía que olvidar quién era para descubrir quién podía llegar a ser. Tenía que perder mi pasado para encontrar nuestro futuro. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Medicine Lodge, como habían brillado sobre incontables generaciones de amantes y soñadores, Ana y Aiyana se durmieron en los brazos del otro, sabiendo que habían vivido una vida que había valido la pena vivir. Habían encontrado amor en la curación, habían encontrado curación en el amor, y habían demostrado al mundo que cuando 2 corazones se encuentran a través de las divisiones que otros insisten son infranqueables, pueden crear milagros que transforman no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos los que tocan. Su legado continuó mucho después de que sus cuerpos regresaran a la tierra que habían servido con tanta dedicación. La Escuela de Medicina Intercultural de Medicine Lodge se convirtió en una universidad reconocida internacionalmente. Sus métodos de tratamiento integrado fueron adoptados por hospitales a través de América y Europa. Sus hijos y nietos se convirtieron en líderes en medicina, diplomacia y derechos humanos. Pero tal vez lo más importante de todo, su historia se convirtió en prueba viviente de que el amor verdadero no conoce fronteras de raza, cultura o tradición, y que cuando 2 personas se dedican no solo a amarse mutuamente, sino a usar ese amor para sanar el mundo, pueden lograr cosas que parecen imposibles. En el cementerio de Medicine Lodge, sus lápidas están lado a lado, grabadas en apache, español, inglés y francés, con las palabras que eligieron para resumir sus vidas. Ana Whitfield Aiyana, Nalnish,
Ayanna Badi y Ayanna Nalnish Whitfield, sanadores, socios, almas gemelas, demostraron que el amor verdadero puede curar al mundo. Pero para aquellos que conocían su historia, el verdadero monumento no estaba en piedra, sino en las vidas que habían tocado, las barreras que habían derribado y el mundo un poco más sanado que habían dejado atrás. Queridos oyentes, esta historia de amor que sanó no solo dos corazones, sino toda una comunidad ha llegado a su fin, pero me encantaría conocer su opinión. En los comentarios, déjenme una sola palabra que resuma lo que sintieron. ¿Fue sanación, destino, transformación, esperanza o algo completamente diferente? También califiquen esta historia del 1 al 10. Sus comentarios me ayudan a crear relatos aún más emocionantes. Los invito a seguir explorando los numerosos relatos originales de nuestro canal. Cada historia está creada para tocar las fibras más profundas del alma humana. El amor que trasciende el tiempo, la esperanza que renace en la adversidad y la fuerza que encontramos en los momentos más oscuros. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Juntos seguiremos explorando los rincones más hermosos del corazón humano, una historia a la vez. Hasta la próxima historia.